Estamos en la mesa del miércoles 23 de diciembre. Estamos con Karina Novarese, Teresa Herrera, Felipe Schipani y Miguel Fernández Galeano. Seguimos repasando temas bien movidos de la actualidad política. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y Edgardo Novic, ex candidato del Partido de la Concertación, anunciaron juntos, sorpresivamente, un acuerdo para financiar obras en Montevideo por $97 millones a cambio del compromiso de reducción de gastos en el presupuesto municipal. En esa comparecencia ante los periodistas en el propio Palacio Municipal, Novic relató que al otro día del fracaso en la Junta Departamental de la aprobación del Fondo Capital, se reunió con sus ediles para evaluar el tema. En esa instancia se resolvió apoyar aquellas obras que atienden a problemas de la ciudad que los montevideanos consideran más graves. Le propusimos al intendente Martínez que estamos dispuestos a apoyar fideicomisos de obra, no fideicomisos financieros, fideicomisos de obra, para obras viales que mejoraran el tránsito y para todas aquellas obras que pudieran mejorar el sistema de basura y la recolección de basura en Montevideo. Las obras que, según lo anunciado, van a poder llevarse a cabo con este financiamiento son el ensanche de las avenidas Beloni, San Martín y Camino Civils, el pasaje a desnivel en la intersección de Avenida Italia con Centenario, Ricaldón y Garibaldi, y la construcción de 2 plantas de preclasificación y compactado de residuos. El intendente Martínez se mostró conforme con el acuerdo alcanzado. Nosotros, por supuesto, nos hubiera encantado tener el 100% de fideicomiso, pero creemos que el lograr un ámbito de diálogo, de entendimiento que nos permita avanzar y permita en definitiva ir solucionando temas muy sentidos para los montevideanos es un paso adelante que muestra, creo que, la madurez de nuestro sistema político, la capacidad de entendimiento y de diálogo que nunca debe dejar de existir, que siempre tuvimos y bueno, se dio ahora de esta forma. Vamos arriba. Vamos arriba, decía el intendente Martínez. Vamos arriba con la discusión entre ustedes. A ver, sí, brevemente, un telegrama de cada uno y después seguimos. Teresa. Chapó con Martínez, que supo reconocer que se había equivocado al no convocarlo a Novic, que lo convocó. Dicen que hubo ahí cierto intermediario, sea lo que sea, pero digo, chapó con él porque me parece que la política en muchos aspectos debe ser pragmática y sobre todo cuando estamos hablando de cosas muy concretas como son obras y todo lo demás. Así que tú decís que no lo había convocado a Novic. Estás hablando de los pasos que dio Martínez después de resultar electo, ¿no? ¿Te acuerdas que Novic hizo lo había toda la agredido un ronda? poquito, ¿no? Sí, claro. La relación entre ambos había sido crispada en la campaña, pero además todo indica que Martínez decidió ignorar a Novic. Claro, por eso. Porque Novic no lo llamó para saludarlo, para felicitarlo en la noche de las elecciones. Bueno, pero ¿no? digo, me parece que, por eso dije chapó con él, porque en realidad dijo, bueno, a ver, ¿cuál es la única alternativa que tengo de poder llevar adelante esto? Y bueno, y la aprovechó. Felipe. 2 reflexiones muy breves. Por un lado, lo ubica Novic como un interlocutor válido del intendente Martínez, a la luz de lo que decía recién Teresa y de la ignorancia de Martínez hacia Novic cuando él señaló de que el diálogo político va a ser con los partidos, en fin. Pero la contraparte de esto es que de alguna manera, a mi entender, lesiona uno de los atributos más importantes de un dirigente político, que es su credibilidad, porque Novic, desde que emergió a la vida política, hizo caudal en la confrontación directa, aguda, grosera contra Martínez. En los propios spots de campaña, en donde anunciaba que alguien que había fundido eso es parte de las campañas, te diría, de todos los partidos. Pero ¿no? es Darse inevitable. paro y después darse la mano a la... No, pero no al nivel de confrontación. Claro, pero no al nivel de confrontación que vimos. El nombre de antecedentes suena un poco irónico, ¿no? Y hasta la semana pasada, era un férreo opositor a la conducción de Martínez y a que la intendencia se endeude. Si bien este es un proyecto más acotado, el endeudamiento sigue existiendo. 97 millones en lugar de 250. Entonces, yo creo que genera, Sí, yo creo que obra por obra, le que tal vez genera, es un detalle menor, le genera a Novic un problema
en el espectro de lo que ha sido su apoyatura política, que justamente en ese votante desencantado, duro contra la gestión del Frente Amplio, contra Mujica y contra todo lo que ello representa. Y para la Cátedra de Derecho Comercial de la Facultad, un mensaje interesante, esa distinción entre fideicomiso financiero y fideicomiso de obras es digno de estudio, ¿no? Estás un poco irónico. Yo soy un estudioso del derecho, me parece que es un aporte interesante que hace Novik. Yo supongo que perdóname, peor es un candidato a intendente que habla de un sistema de basura. Tiene algunos problemas en la manera de formular la pregunta. Vos quedate para lo último, que sos el que más sabes de esto. Que ya estuviste en el medio del lío. Me parece que lo de ayer fue un golpe de efecto, y yo voy a esperar a analizarlo, porque los golpes de efecto suelen ser muy estruendosos y después hay que esperar un poquito para adelante. Me parece que sí, todo en la vida, pero esto en particular, obviamente que a primera vista parece muy inteligente de parte de Novik. Venía de tener muy poca presencia luego de las elecciones, donde sí había hecho mucho ruido, haberse quedado casi sin pantalla pública, por llamarlo de alguna manera. En la propia discusión del Fondo Capital no había aparecido él como una figura importante, ni sus representantes tampoco. Por lo tanto, el golpe de ayer es muy inteligente políticamente. También es muy visible. Es muy visible, está bien. Lo tenemos que ver para adelante. Reservátelo para tu hay análisis a rolete a propósito de este episodio. Pero quiero analizar la otra parte. Quienes ven la ganancia de Novik dicen, por un lado, que adquirió protagonismo en el funcionamiento del gobierno departamental de Montevideo, cuando después de las elecciones había quedado totalmente marginado, claro, ¿no? Esa fue la realidad. El primer punto ese. Segundo, bueno, el hecho de que Daniel Martínez haya tenido que llamarlo y negociar con él. Eso para mí lo Salgado, porque Martínez no tiene tercero, que después del fracaso del Fondo Capital en la Junta Departamental, digamos que mucha gente había quedado con la preocupación de, bueno, y entonces no va a haber obras, porque claro. Ante la opinión pública, si ahora el tema queda para febrero y el Partido Nacional va a evaluar los resultados de la auditoría y van a haber negociaciones entre febrero, marzo, abril, ¿cuándo se pone en marcha un plan de obras que varias de las que estaban previstas en el Fondo Capital eran necesarias? Lo que logra Novik es aparecer como el que viabiliza que algunas de esas obras empiecen esas ya son las movidas a rodar, estratégicas, ¿no? Ahora, pero entonces tenemos que preguntarnos después qué va a pasar. ¿Ustedes recuerdan el corredor Garzón? Ojo, esas son las ganancias, las aparentes ganancias de Novik, después están las pérdidas, ¿no? Vamos a ver, esas son las ganancias inmediatas, pero estas obras y esta plata se va a empezar a gastar en el futuro. Y después van a haber protestas, porque lo que logró ahora Novik, de alguna manera, más que un triunfo sobre Martínez, que yo no lo veo así, es un triunfo sobre la propia oposición. Ustedes saben que ayer las críticas vinieron sobre todo de la oposición hacia Novik. Claro. Lo que hay que ver es qué pasa en el futuro, porque si él apoya esto, él es parte de una especie de coalición, por llamarlo de alguna manera. Claro. Ojalá que salga todo bárbaro, las obras funcionen fantástico y la plata del fideicomiso se pueda devolver sin que vuelva a ser pagada por el fisco o algo por el estilo. Pero bueno, es una inversión o es una apuesta. Es una apuesta complicada. Él es un jugador, él se tiró al agua. Martínez no tenía más remedio que tirarse al agua, porque era esto o esperar a volver a negociar todo para lograr unos pesos. Yo creo que lo de Martínez estuvo muy bien. El que se le viniera de aliado le servía para aprovechar, porque si no, tenía su gobierno parado, sin dinero. Pero la jugada tuvo cantidad de detalles, ¿no? Por ejemplo, la sorpresa que tuvimos tú, Karina, yo, Teresa, Miguel, Felipe, la sorpresa que todos experimentamos cuando nos enteramos que iba a haber una conferencia de prensa conjunta Novik Martínez el otro día de tarde, esa misma sorpresa la tuvieron los ediles del Partido Nacional, por ejemplo, los del Frente y los del Frente Amplio. Eso fue muy raro, ¿no? Lo bueno es que los del Frente se quedaron todos callados. Ninguno de los dos, ni Martínez ni Novik, negoció o informó nada hacia abajo. Sí, el tema de la forma es importante, ¿no? Entre gallos y medias noches llegar a este acuerdo, y yo quiero resaltar la intervención del señor Salgado, por supuesto, que no solo es asesor de Vázquez, sino que es el presidente de la principal empresa de transporte, que es un servicio concesionado por la Intendencia. Felipe, ¿me permitís una socio de Novik, o sea, que a mí no me queda claro, Salgado, pero bueno, a mí no me queda claro la forma, porque yo creo que en este sentido es importante reivindicar a los partidos, o sea, que decisiones de tal magnitud dependan de la voluntad de una sola persona o de con quién o no tiene vínculos esa persona, a mí me parece que es preocupante para la democracia mismo. La democracia se fortalece cuando los partidos discuten, cuando los partidos debaten. La bancada de Novik
o de la concertación en la Junta Departamental se enteró por la prensa de estas cosas. Creo que a la calidad institucional no le hace bien. Ahí está la discusión que se abre sobre costos que tiene este paso que dio Novik, ¿no? El partido de la concertación no existe. Ahí voy. ¿No? Sí, claro. El partido de la concertación no existe. Resolvió Novik por su cuenta porque tiene una bancada de ediles que puede resultar determinante en este caso, y con el Partido Nacional y el Partido Colorado no habló nada, ¿no? Pero resulta además contradictorio porque él promueve una concertación nacional, pero no informa de una cuestión esencial del gobierno departamental a sus socios políticos. Capaz que le estaba cobrando una cuenta al Partido Nacional y al Partido Colorado, que hace pocos días lo habían frenado con su idea de tener una agrupación de carácter nacional, ¿no? No sé. Yo tengo la impresión de que hay una jugada corta, que es muy visible, es casi de portaaviones, una maniobra que se ve, y hay un compromiso de largo aliento en la política nacional, porque el fenómeno Novik está situado en Montevideo, pero no cabe ninguna duda que es un emergente de un tema que tiene que ver con un liderazgo nacional de la oposición. En la jugada corta, repito, se pueden analizar mil cosas y voy a ir muy rápido con el tema de Martínez. Martínez, como decía bien Karina, tiene que ir por ahí porque para Martínez el objetivo es lograr avanzar en su proyecto de gestión y creo que esto le permite en un porcentaje avanzar. Quedaron cosas importantes afuera. Quedó Villa Dolores afuera, quedó un proyecto para Lecoq, no solo el tema. De la plata, quedaron cosas importantes. O sea, el proyecto era un proyecto que originalmente Daniel lo había pensado en el proyecto de campaña de 500 millones. Después, con el resultado financiero, bajó a 250 y ahí está. Ahora, yo quiero decir. Ahí, entre paréntesis, ahí estamos con otra. Mal hecha las cuentas. Con otra caja de Pandora que se está abriendo. No, bueno, ¿no? Eso como decís siempre tú. Es de otro programa. No, está bien, pero fíjate lo que dice Daniel Martínez. Fíjate lo que dice Daniel Martínez hoy en Búsqueda, yo vengo ¿no? poco, pero los temas, salvo que los puedas yo sé que lo puedes cambiar tú, pero no es. No, una línea nada más. Hoy hay una entrevista a Daniel Martínez en Búsqueda, donde él dice que la situación financiera de la Intendencia es peor de lo que sabía antes de asumir y lo está obligando a jugar a la chique. No tiene para pagar los sueldos si no ahorra. Bien. Por eso yo, de 500 millones de podría entrar, pero si me... No, sigamos con lo que iba a decir. Ahí está, pero lo que yo quiero ir es al tema clave que está planteado acá. Yo creo que lo que hizo Novik en estas horas es un golpe a la línea de flotación del proyecto Concertación. Y es un golpe muy fuerte, porque cuando había logrado que el senador Larrañaga dijera que era un referente nacional, al otro día le hacen la chiquita, una jugada rápida que lo deja. Yo creo que ahí dice que gana liderazgo. Yo creo que el liderazgo puede ser que tenga un momento fugaz de presencia frente a la sociedad, pero en lo que más le puede importar a un líder político, que es conducir, relacionarse con el sistema político de los partidos, ahí perdió con todos los boletos. ¿Y ante algo la opinión pública? Pero la opinión pero llama la atención eso, ¿no? ¿Cómo no hay forma de que exista diálogo, intercambio entre Novik y los dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado? Pero es algo muy fuerte y que yo creo, lo voy a decir con toda franqueza y sin ninguna jugada corta a mi parte, que no tengo por qué hacerla. Yo de ahí estoy totalmente del lado de los partidos tradicionales, porque la política tiene reglas, la política tiene lealtades, tiene diálogos, y el querer jugar en la política de otra manera es arriesgarse, es comprometer la democracia y es pérdida de república. Lo digo con todas las letras. Y yo reivindico, no está exagerado, porque vos no podés, incluso yo diría que es hasta un grave error que habiendo una Junta Departamental de Montevideo, los temas, digo del lado, no se decían en el marco de la Junta Departamental de Montevideo. O sea, hay un arrasamiento muy fuerte de las decisiones. Yo fui edil y yo creo que realmente sí, ese es el ámbito donde... Tú fuiste edil y fuiste director en la Intendencia también, o sea, conocés los dos lados del mostrador. Y yo creo que acá, Martínez no tiene otra, no, cuidado que lo digo, no por... Martínez tiene que decir, vamos adelante con un proyecto, pero vamos a entendernos, desde el punto de vista del proyecto Concertación, aquí hay un golpe fuerte y un golpe
golpe, desde mi punto de vista, innecesario. Bueno, redondeamos este tema, así pasamos al último. Yo digo, en la línea de lo que está planteando Miguel, a mí en realidad me preocupa, yo puedo llegar a compartir que lo que hizo Novik, pero me parece que lamentablemente se está volviendo el estilo político, porque tenemos enfrentamientos dentro del frente, tenemos enfrentamientos dentro del Partido de la Concertación, es decir, hay momentos en los cuales parece que para un político no hay nada peor que otro político, y si es de su sector, mejor. Básicamente es el estilo Mujica. Exactamente, o sea, me parece que aunque no esté de acuerdo con Mujica ya cobró estamos en una, pero lo que pasa es que las muestras que de últimamente en estas 2 semanas realmente me da la sensación como que hay determinadas reglas del juego que en el Uruguay siempre se habían respetado, y es como que se están pasando por arriba tranquilamente, y yo creo que, yo no sé si le hace mal a la institucionalidad, no sé todavía, hay que mirar un poco más. Sí creo que de alguna manera hay algunas cosas que se están sincerando, es decir, cosas que todo el mundo hablaba, que todo el mundo sabía, pero que en el fondo no aparecían o no emergían a la luz pública. Y a mí en realidad hay los que ver debates qué pasa con esta plata, ¿no? Me interesan también. Y una última cosa, yo creo que cuando él dice fideicomiso de obra, lo que quiere decir es que para cada obra va a haber un fideicomiso. Me parece que eso es lo que quiso decir, que es una forma, me parece... No que un fideicomiso completo, sino que van a pedir uno por cada obra. Uno por cada obra para poder ir controlando más cuerpo por cuerpo cada obra. Y yo creo que eso está bien en un país donde, por ejemplo, hacer una reforma como la que hicieron en Boulevard Artigas llevó 3 años, no tiene gollete. Pero el fondo del asunto, la situación por la que Novik se opuso frontalmente y los partidos tradicionales se opusieron frontalmente, es que no estaban claras, sigue vigente y se reafirma hoy con esa entrevista que tú leías, Emiliano. Claro. La situación económica financiera de la Intendencia es preocupante, no tiene para pagar los sueldos Martínez si no inicia un plan de restricción del gasto, y esto es endeudamiento, llámesele como se quiera, fideicomiso de lo que sea, es endeudamiento que van a tener que seguir pagando los montevideanos en una intendencia que está absolutamente desfinanciada. Todos queremos obras, por supuesto, ¿qué ciudadano de esta ciudad no quiere obras? Pero ¿cuál es el costo? Y como muy bien decía Karina al principio, Novik ahora es corresponsable de la ejecución, y la puesta en marcha de todas estas obras. Veremos cómo le va.